Y siempre se habla de la cifra que publicita el Banco Central en cuanto a la canasta básica, los salarios, cómo está nuestra economía y cómo todas estas variantes colocan el ranking de la pobreza en la República Dominicana, mirando hacia el resto del mundo. Queremos profundizar un poco más sobre ese tema. Para eso está nuestra compañera Tania Nivar con nosotros, que ha investigado arduamente este ranking y nos cuenta cómo está la pobreza en la República Dominicana. Vamos a ver, Tania, usted está lista para compartir todos esos datos con nosotros. Así es, vamos a hablar de pobreza. Buenos días. ¿Cómo se siente, Tania? Hoy viernes, muy feliz. Ay, sí. Sí, vamos a descansar casi. Bueno, vamos a hablar de pobreza, pero primero vamos a hablar un poquito. Ustedes saben que según las cifras del Banco Central, la economía va creciendo y sigue creciendo. Se habla y vamos a ver las informaciones que tenemos para ustedes. Vamos a ver cómo andan las cifras hasta ahora del Banco Central. Mírenlo ahí, ese es en el primer trimestre de este año, que según el Banco Central la economía creció un 5.7%. Hay que aclarar que eso es los primeros 3 meses. Ya en el semestre, si hablamos del semestre, bajó un poquito, es menor el crecimiento, se habla de 4.7%. Aunque se ve que es ligeramente un poco inferior al año pasado en el mismo periodo, sin embargo el país siempre está en los primeros lugares de crecimiento de la región. Pero hay unas provincias... Está en primeros lugares por las cifras del Banco Central. Le pasa el Banco Central. Exacto. No es que vienen a investigar aquí, quedamos en ese lugar. Vamos a aclarar ese detalle, ese detalle. Exacto, Lorena. Eso es según el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? Que según el Índice de Desarrollo Humano, pues... en algunas provincias dominicanas siguen en la pobreza cuando se toma en cuenta su índice de desarrollo humano. Entonces, usted sabe que usted va a tener que explicarnos un poco eso, porque en cuanto a economía se refiere, en muchas ocasiones no entendemos. Entonces, por favor, Tania. Sí, lo que sucede es que el PNUD tiene un índice que en el país, por ejemplo, lo hacen varios países, pero en el país establece cuáles son las provincias más pobres según varios indicadores que también vamos a presentar, porque te cuento que pese a ese crecimiento que estamos hablando, no todas las personas y la provincia se percibe este bienestar económico. ¿Y cuáles son las variables que establece el PNUD? Son esperanza de vida. Ya tú sabes que la cantidad, la doctora sabe de eso. Es un indicador que se usa mucho en salud también. Claro. Entonces también hay otros indicadores que establece el PNUD. Ahí está también salud, educación e ingreso per cápita. Ahí están los 4 indicadores que usa el PNUD para establecer este índice. Perfecto. Según cifras que va recabando en un periodo determinado. Pero vamos a ver también cuáles son los rangos, o por ejemplo, se establecen niveles bajos, niveles medio-bajo, ahí están, y también niveles medio-alto y niveles altos. Ahí está el mapa y los colores ahí no hay que ser expertos para irlo identificando. Y vemos cuáles son esas provincias que están en los niveles más bajos, siempre se ha hablado de aquellas provincias que están en contacto con la frontera, exactamente. Sin embargo, mira, del otro lado, para que vean, solo está el Ceibo. Sí, solo está el Ceibo. El Ceibo. Y sí, parece extraño, pero sí, el Ceibo es una de las provincias más pobres del país, pese a que vemos que como que no encaja, porque todas las demás provincias más pobres, según este índice, están en la frontera. Tú sabes que lo que siempre choca cuando se conocen las cifras del Banco Central es en ese nivel bajo, cuáles son las variantes que se toman en cuenta y cómo catalogan el nivel bajo, que es increíblemente bajo. Exacto, porque entonces, por eso que falta son los niveles. Un nivel de bajo, demasiado bajo. Extremadamente bajo, exacto. Porque tenemos de eso en nuestro país. Sí, Elías Piña, por ejemplo, Pedernales, Independencia, Bauruco
y el ceibo que mencionábamos anteriormente, todas las demás están en la frontera, como el Ceibí es increíble. Los que hemos viajado a la frontera, y creo que todos los hemos hecho aquí, de lo que estamos aquí, es muy deprimente en las condiciones que viven esas personas. Muchos que son inmigrantes haitianos, que también hay en cantidad, ¿verdad? Pero muchos dominicanos también. Y esa es una de las razones por la que emigra la gente a los cascos urbanos. Ajá. Vemos que prefieren estar en suburbios aquí, que tú dices, caramba. Claro, que porque aquí en Santo Domingo también para crecer económicamente. Y eso es una de las causas que provoca algunas inestabilidades en las ciudades, donde personas viven en condiciones también deprimentes, pero si no tienen las condiciones en sus provincias para subsistir y vivir dignamente, entonces tienen que buscar una manera. Tienen que emigrar. Y lo que hacen es salir. Muchos de nosotros somos de zonas del interior y venimos aquí porque no hay oportunidades, no tenemos manera de cómo irnos desarrollando en esas zonas de donde somos. Entonces ahí está, este es el mapa interactivo del PNUD. Entonces vamos a hablar de los que están en nivel medio-bajo. Vamos a mencionar solo algunas provincias porque vemos que casi el mapa completo está en ese rango. Está en amarillo. Exacto, nivel nivel amarillo. Pero es que ahí es donde me sorprende, porque medio-bajo, en serio. O sea, sabemos que en la mayoría de nuestras provincias la situación económica que se vive no es de medio-bajo. Pero en realidad, si vemos el mapa, Lorena, y comparamos lo que ahora nosotros pasamos a ser un país de renta media, entonces, y el mapa... Según el Banco Central. No, según las autoridades, y por eso que te comentaba anteriormente, que por eso hemos perdido muchos donativos de países que nos entraban... Por decirle a algunos que estamos bien económicamente cuando no estamos bien. Eso es como cuando usted tiene un pariente que viene del exterior y usted le dice aquí, no, yo estoy aquí de viento en popa. Bueno, la maleta que era para usted se la damos a otro. Claro, exacto, y después está usted lamentándose porque no recibió la ayuda que en realidad necesitaba. Entonces nosotros insistimos en mostrarle al mercado internacional que estamos muy bien económicamente cuando no es así. Entonces, pues así andan las cosas. Las provincias, ya ustedes ven la gran cantidad que están en medio bajo. Tú sabes que llama la atención que en nivel alto solamente tenemos... Al Distrito Nacional. Exactamente. Al Distrito Nacional. Eso explica la sobrepoblación que tenemos de personas aquí y los tapones que se arman en el Gran Santo Domingo, en todos los puentes. Usted se busca los que vienen del puente Duarte saliendo de la zona oriental hacia acá, el puente de Villamella, los que vienen Santo Domingo Norte para el distrito, así se encuentra igualmente en Pintura los que vienen Santo Domingo Este para acá. Por eso es que está toda la concentración aquí. La concentración y también las oportunidades de trabajo, porque exacto, la mayoría de San Cristóbal viene mucha gente, diario viene a trabajar acá al Distrito Nacional, de Villa Altagracia, por ejemplo, y hasta de Bonao. Viene mucha gente aquí porque es donde están las industrias, las empresas que ofrecen esas oportunidades, y por eso se ve un tan mayor el desarrollo en el Distrito Nacional. Pero también en el Distrito Nacional, ¿ustedes piensan que no hay pobres? Hay muchos pobres. Nosotros recorremos a diario muchísimos barrios del Distrito Nacional donde la pobreza es extrema. Las personas de nivel alto aquí, el índice es súper bajito. Y precisamente mucha gente que emigra de esas provincias hacia el distrito se asenta incluso en zonas vulnerables, supuestamente están en la capital, están en Santo Domingo, están en el distrito, pero en condiciones infrahumanas, a la orilla del río, hay muchos lugares que usted incluso caminando cae de un escalón y termina en el techo de una casa, probablemente. Que tú te dices, pero yo preferiría vivir en el campo para vivir en esas situaciones tan paupérrimas en las que viven aquí en la ciudad. Sí, pero es que en el campo entonces no hay oportunidades. La agricultura, eso que era que antes la agricultura se sostenía. Es uno de nuestros principales pilares. Y en este gobierno, cuando se le pregunta sobre las visitas sorpresas y método de estrategia, siempre dicen que es que no están concentrados en que la agricultura al final tenga un crecimiento pues bastante acelerado. Sin embargo, no es lo que se está viviendo en el campo, lo vemos con la migración. Cuando tú ves que se está migrando mucho del campo a la ciudad,
es que no está funcionando las estrategias para apoyar a la agricultura. Y los rangos que se nota cierto crecimiento en el sector agrícola es porque son grandes propietarios. Los pequeños productores, y yo que estoy muy ligada, muy de cerca a los campesinos y a los pequeños productores, les puedo decir que el apoyo es mínimo y no tienen las condiciones, y también hay un riesgo, porque aunque te den el financiamiento para tú producir, pero si luego tú no tienes cómo tú sacar ese producto que tú produjiste en el campo, ¿de qué te sirve? ¿Cómo tú vas a pagar ese financiamiento? Porque se habla de oportunidades, pero si yo no tengo mercado, ¿cómo yo voy a hacer para pagar y cómo voy a hacer para subsistir? La gente joven, que es hijo de campesinos, señores, no quiere producir. Porque es que no tiene ninguna garantía. Claro, dice, ¿para qué voy a producir mejor si lo que voy a prefiero un pasar hambre? motoconcho, mejor prefiero un motoconcho y ponerme al sector informal. Exacto, al que pertenece más del 50% de la empleomanía. Y eso es ignorando el ejemplo que nos están dando nuestras autoridades, que el mensaje que están recibiendo los jóvenes, vamos a hacer dinero fácil. Entonces, todavía desmotiva más a aquel que quiere trabajar la tierra para lograr que su familia viva económicamente de esa actividad productiva. O sea, y yo les le estamos diciendo, hagan dinero fácil, rápido, vamos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el campesino tiene seguro médico, por ejemplo? ¿Tiene alguna garantía después que se retira para tener una pensión, como lo tenemos nosotros que somos trabajadores formales? Imagínense, si uno que es trabajador formal pasa muchísimo trabajo para la pensión, para cobrarla, para que sea digna, imagínense los que trabajan en el campo. Entonces eso es lo que pasa en esas provincias que son más pobres, que anteriormente quizás podían tener algún ingreso por el tema de la agricultura, pero hoy en día tienen que dejarlo porque simplemente hay un riesgo que luego no recuperan lo que invirtieron y no vale la pena para subsistir de la agricultura. Entonces hay temas pendientes y no solo basta con crecimiento económico, sino también en igualdad, equidad para la inversión también. Exacto. En esas zonas donde se invierte mínimamente, pese a que están en estas condiciones. Y que haya una mejor redistribución de esa riqueza, porque es el tema. Hablamos de un crecimiento económico, pero cuando esas cifras se dan, créanme, que nadie, absolutamente, la mayoría de la población, no estamos de acuerdo con eso porque no lo sentimos. Y la realidad es simple. Si aquí se habla de que la canasta familiar sobrepasa los 25,000 pesos y que más del 80% de los dominicanos gana por debajo de los 20,000, es lógico que incluso para el tema de alimentación quedamos cortos con lo que percibimos mensualmente. Entonces, hablar de un crecimiento es terrible. Bueno, así es. Pues Tania, muchísimas gracias por compartir esos datos con nosotros. Gracias. Arrojar luz.